Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jaciel Hernández. Bienvenidos a Lights, el podcast de Técnica. En el podcast hablaremos de la tecnología aplicada a la industria metalmecánica, al acero y a su transformación. Esto nos abre la oportunidad de platicar también de maquinaria increíble, maquinaria láser, dobladoras, punzonadoras, robots y muchas otras cosas más. Pero también nos da la oportunidad de platicar de los desarrollos de esta industria y sus productos y cómo impactan en nuestra vida. Esta industria de repente es tan especializada que puede parecer muy ajena, pero ya que lo vamos a analizar, verán que está muy involucrada en nuestro día a día. Sin embargo, el ángulo que quisimos usar en técnica para abordar estos temas es un poco distinto. Mucho distinto. Y eso nos da gusto. No creemos tanto en solamente tener un ángulo comercial respecto a estos temas, ni tampoco solamente visitar lugares comunes, de pláticas comunes, como las automatizaciones o las eficiencias o la industria 4.0, que si bien vamos a platicar de ellas, solamente forman parte de un futuro del que nos interesa un poquito más hablar, que es la infosfera, que es la hiperhistoria y que es la inteligencia artificial. En nuestro primer capítulo tuvimos la oportunidad de platicar con Bernardo Herrera, quien representa a Liberty Systems en México. Este diálogo lo tuvimos que tener a través de una videollamada porque, bueno, como saben, hemos tenido muchos retos al poder o no estar juntos. Y, bueno, sin embargo, en este diálogo aprendimos mucho qué es lo que hace Liberty Systems, pero sobre todo de un producto que nos llamó la atención: los generadores de aire de alta presión para corte con láser. Y sí, quisimos hablar de este elemento básico en nuestro primer capítulo. El aire. Este que nos rodea, este que está entre nosotros, este que está a nuestro acceso gratis. Resulta que después de la plática aprendimos las muchas ventajas competitivas que nos puede dar en nuestros sistemas de corte por láser. Pero bueno, sin más, ya no quiero alargar más la introducción y espero disfruten mucho de este tipo de contenidos. La verdad, quisiera yo agradecerle mucho a todas las personas que han tenido que ver con este proyecto, a todas las personas que lo hacen posible, a todo nuestro equipo y a todos los clientes que nos preguntaban que cuándo íbamos a lanzar nuestro canal. Bueno, llegó el día. De verdad espero que lo disfruten, de verdad espero que se suscriban. Tratamos de que cada capítulo sea distinto, diverso, y ya lo verán, cada uno lo es. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Jaciel Hernández, esto es Light. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de la transmisión de Técnica. Muchas gracias por sintonizarnos, por checar nuestro contenido. La intención es compartir información muy valiosa para todas las empresas, para todos nuestros clientes. Entonces son súper bienvenidos aquí en este espacio con nosotros. En esta ocasión, en este podcast, tenemos un invitado especial. Ya nos conocemos de hace años. De hecho, no sé si queremos hacer cuentas de cuántos años. Yo creo que mejor lo dejamos así. Pero bueno, tenemos con nosotros a Bernardo Herrera. Él trabaja para Liberty Systems. Él es quien representa a Liberty Systems en la actualidad aquí en México. Y la razón de lo especial de este invitado es de que estamos trabajando en conjunto con Masaki y con Liberty en soluciones que benefician mucho al tipo de clientes que tenemos, a los clientes que tienen a láser sobre todo, ¿no? Entonces, pues, bienvenido Bernardo. Qué bueno que pudiste hacer este espacio para nosotros y tener esta plática. Entonces, pues ya tiene un rato que platicamos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Bienvenido. Gracias, Jaciel. Al contrario, gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por, bueno, esos años de amistad, que ya son varios. Y bueno, pues gracias por también tomar en cuenta a Liberty, en tus proyectos, ¿no? Gracias a ti. Sí, la de cosas que nos ha tocado ver, Bernardo. O sea, Sí. parece que no, pero sí nos ha tocado. A ti te tocó iniciar en este mercado antes que a mí. Yo entré cuando tú ya venías
de trabajar para una empresa que se dedicaba a la distribución de gases especiales, ¿no? De Es ahorita correcto. gases que son fundamentales ahorita con el COVID. Que de hecho Sí, por ahí tengo algunas preguntillas al respecto, pero por adelante. favor platícanos un poquito tu background, tu currículum. Bueno, pues se han dado en varios lados. Inicié mi etapa profesional en el área petrolera. Estuve trabajando casi un año en una compañía petrolera en el extranjero. Después, por cuestiones de salud y personales, decidí regresarme a México. Eh, y pues busqué puertas ahí en la Ciudad de México. Yo soy de Aguascalientes. Entonces, pues mi primera oportunidad se presentó en Praxair, donde pues estuve trabajando ahí alrededor de 5 años. 3 años estuve como responsable del área de marketing. No es marketing digital ni marketing publicitario, sino más bien eres como el especialista del área. Y ahí fue donde me tocó ver el área de corte con láser. Entonces, pues fue cuando empecé a conocer a los diferentes OEMs, los diferentes tipos de máquinas. Obviamente te estoy hablando que esto fue en el 2007, 2008, pues la mayoría de las máquinas eran de CO2, apenas se empezaba a escuchar la tecnología de fibra óptica. Entonces, bueno, me tocó ver todo este cambio, toda esta evolución, ¿no? Después, en el 2012, decido independizarme. Me invita Liberty a ser parte de este proyecto para México. Liberty Systems es una compañía que se fundó en el 2001. Yo entré con ellos en el 2012. Aunque ya tenían 11 años, prácticamente en México no había nada de presencia. Tenían 1 o 2 equipos por ahí instalados. Y pues la verdad es que pues en estos 9 años que tengo ya con ellos, porque prácticamente en un par de semanas cumplo 9 años trabajando para Liberty, pues nos ha tocado instalar un poco más de 300 equipos en la Wow. República. Y me ha tocado ver el cambio, ¿no? El cambio en México de cómo el cliente en unos inicios era no por X, Y, Z razón. Mucho era falta pues, de conocimiento. Aquí viene un poco lo que es la idiosincrasia del mexicano, ¿no? No estamos muy acostumbrados a una manera y llegan las nuevas tecnologías y cambiar, la verdad es que nos cuesta bastante. Y me tocó ver ese cambio, ¿no? De los clientes que decían, no, es que no funciona, es que no tengo buenas experiencias, me han dicho que no, que esto, que aquello. Y la verdad es que no, o sea, inclusive pues, yo de manera personal te puedo decir, pues ya a mí me dieron una caja negra y me dijeron, véndela, ¿no? O sea, yo nunca había visto un generador funcionando, no sabía cómo funcionaban. Y la verdad es que hoy en día te puedo decir que es uno de los productos más rentables que se puede tener en este medio, ¿no? Obviamente somos complemento de los productos que ustedes comercializan, que en este caso Masac comercializa. Ustedes son como arranque de viruta, como personal, el incrementar la capacidad de una planta, y nosotros no, nosotros somos el complemento, el ahorro, el darle un valor agregado al producto que tu cliente maneja, ¿no? Entonces, me tocó ver todo ese cambio y la verdad es que estoy muy contento, tanto profesional como personalmente, por ese cambio, ¿no? En México. Liberty lo que puede ofrecer a los clientes mexicanos son generadores de nitrógeno y ahora estos, que esa es una duda que tenía con un cliente, ¿no? ¿Qué son, cómo los definirías, Bernardo? No propiamente sería un generador de aire, más bien sería como un booster de aire para No, corte. mira, son sistemas de alta calidad de aire, ¿no? Porque desafortunadamente el cliente le dice, puedes cortar con aire, y a veces el cliente dice, pues agárrate el compresor que teníamos ahí, que es el clásico compresor de vulcanizadora, ¿no? Digo, pues, sin menospreciar a las vulcanizadoras, pero agarran esos compresores y la verdad es que esos compresores no son libres de aceite, pues, están comprimidos Humedad. por pistones que obviamente generan algo de aceite. Eh, Obviamente también pues, todos los compresores son lubricados con aceite, es decir, me tocó a mí en alguna ocasión escuchar, oye, te vendo un compresor libre de aceite, ¿no? Pues la realidad es que no existen los compresores libres de aceite, porque son lubricados, tienen pistones que a final de cuentas
llevan un valero, llevan un tornillo, llevan sistemas que a final de cuentas tienen contacto con aceite, con grasas, con este tipo de cosas. Y realmente no existe el compresor libre de aceite. Lo que existen es compresores que te generen menos cantidad de aceite, que te generen menos cantidad de humedad, de hidrocarburos, ¿no? Entonces, es no solamente poner un compresor por poner un compresor, obviamente es el compresor complementado con un sistema de alta calidad de aire, ¿sí? En este caso, un secador, ¿sí? Obviamente hay secadores regenerativos, hay otro tipo de secadores, en este caso no, es un secador específico para la aplicación láser. Y sí, se complementa con un booster, que es un incrementador de presión, que lo que hace es elevar la presión de 100, 125 libras hasta 400, 500 libras, ¿no? Dependiendo de la aplicación, ¿no? De acuerdo, y de hecho ya veremos un poquito más adelante esas creencias que tiene este mercado mexicano, ¿cierto? Sí, sí. A nivel mundial, como, como em, entidad, el ser humano, bueno, se caracteriza al paso del tiempo de ser un poquito más complicado en aceptar los cambios, pero sí creo que la idiosincrasia en México es más basada a veces en muchos miedos y eso lo hace todavía más complejo, ¿no? Implementar como tecnologías que se están haciendo brecha. Con la experiencia que tú tienes ya en esta industria que nos contaste, ¿cuáles consideras que son las áreas de oportunidad ahora en 2021, 2022? Pues mira, yo creo que un área de oportunidad obviamente es, como lo comentaba hace unos momentos, ¿no? Los sistemas de aire, los generadores de nitrógeno son complementos a las máquinas láser y son complementos que vienen a aportar ahorros, ¿no? Ahorros desde un 70 hasta un 90%, ¿no? He tenido casos que el cliente se ha ahorrado hasta un 95% de lo que pagaba en gases. Yo creo que las oportunidades que hay aquí en México para este 2021 es el que el cliente se pueda animar a conocer este tipo de tecnologías que, digamos, de cierta manera nos quitemos ese sombrero, ¿no? De decir, no, ahorita no, discúlpeme. Eh, Más bien es como aventarnos hacia adelante, ir hacia adelante, ¿no? Ujú. Y yo creo que esos son los tipos de cosas que en este año, en estos años tan difíciles, ¿sí? Sin llamarlo como una crisis económica, porque obviamente es un tema muy Sí. distinto a otras crisis que se han sufrido en México. Esta crisis es muy diferente. Este tipo de proyectos son muy buenos para este tipo de escenarios, ¿no? Donde el cliente busca un ahorro económico, ¿no? Ese es el punto. Abriendo un poquito más este tema, ¿qué cosas crees que le hacen falta a nuestra industria, a la industria mexicana para tener una evolución, para tener un crecimiento mayor? ¿Qué es lo que le duele a nuestra industria? ¿Cuáles crees que son los factores que nos afectan un Mira, poco? yo creo, Josiel, que lo que le duele a la industria, o más bien lo que le duele a los empresarios, porque al final de cuentas ellos son los que respaldan a la industria, es pues obviamente el invertir, ¿no? Y el invertir, pues a veces es falta de conocimiento, ¿no? Mm. Eh, yo le diría al empresario hoy en México, eh, arrastren el lápiz, ¿no? A veces por no arrastrar el lápiz, por no informarse, por haber escuchado una mala referencia o un mal comentario, se quedan con una idea negativa, ¿no? Va muy ligado al tema de la idiosincrasia, pero yo más que nada me iría con el arriesgarse, el arrastrar el lápiz, el invertir en tecnologías alternativas, ¿no? Digo, tú no me dejarás mentir, pasa un poco con ustedes, ¿no? Con el tema de una máquina de CO2 y una máquina de fibra óptica, o sea, la inversión entre una y otra, pues no es lo mismo, ¿no? Y el cliente cuando lo convertías de CO2 a fibra óptica, pues le costaba, ¿no? Pues porque es su dinero, es su recurso, y aunque sabe que va a ir 3 o 4 veces más rápido que con la otra máquina, pues a final de cuentas dice, pues espérame, porque es un recurso que tengo que yo disponer. Yo creo que al empresario, al mercado mexicano le falta eso, arrastrar el lápiz, el entender las nuevas alternativas tecnológicas que hay disponibles en el medio, ¿no? Eso es lo que yo creo que le hace falta a México.
De hecho, coincido ahí contigo. También creo que lo que sucede es esta sobreoferta de productos y sobreexposición a cierto tipo de discursos entre lo que vemos hoy mucho en nuestra industria, ¿no? Que son vendedores que de verdad pueden vender lo que sea y hacen labor de venta para tener su venta, pero no tanto como para informar o asesorar bien al cliente en sus proyectos, ¿no? Yo lo he visto mucho y de ahí que, bueno, a veces sí los clientes pueden estar confundidos entre eh, cuál es lo más conveniente para ellos, ¿no? Últimamente se escucha mucho soluciones inmediatas y baratas, pero bueno, la industria es un ente que requiere o que tiene como características más bien la calidad y la confiabilidad de sus procesos, ¿no? Es algo que los empresarios necesitarían revalorar, ¿no? Pero bueno, parte de la tarea que creo a nivel personal y en la empresa en donde estoy, tenemos es hacer todo lo posible para brindar la información a los clientes y que les llegue y que ellos puedan escoger con mucha mayor información cuáles son los productos que quieren tener en su empresa, ¿no? Entonces creo que eso también podría colaborar a ayudar un poquito a la industria mexicana. Y yo Dentro creo, de hija, esta, sí, 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 dime. perdón, como complemento es, porque decías la palabra tecnologías baratas, ¿no? Yo más que barato diría tecnologías más económicas. Económicas, obviamente va ligado a que pues, obviamente son tecnologías de otro tipo de calidad, ¿no? Con las que son fabricadas. Aquí yo más bien también tenemos nosotros como vendedores que entender pues que hay productos que aplican para un cliente y hay productos que aplican para otro cliente, ¿no? O sea, hay clientes que pues sí, aunque les interese mucho nuestros productos, pues su poder adquisitivo económico pues no le da, ¿no? Y pues a veces tienen que irse por alternativas un poco más económicas. Que pues tú lo sabes, tú lo has vivido, o sea, después les viene saliendo más caro este tipo de alternativas porque o no tienen el servicio, o no tienen refacciones, o no tienen el conocimiento, o no tienen todo lo que conlleva a no solo la venta del equipo, sino lo que hay después de la venta del producto del equipo, ¿no? De hecho, sí, sí tienes razón. Pero creo que también es parte de no tener un panorama un poquito más amplio, ¿no? Respecto a esa visión. Sí, se entiende. Y me ha tocado también ver ese tipo de clientes que aparentemente prefieren invertir en equipos de un costo más accesible, pero la tortura de tenerlos luego, ¿no? Y luego la tortura de qué hacer con un equipo que se devalúa rápidamente, que no tiene soporte, que se hace obsoleto por ciertas combinaciones de partes que tienen los equipos. Me ha tocado ver que es complicado, ¿no? Pero respecto a este tema, también te quería preguntar, ¿cuáles son tres áreas o tres procesos donde crees que la industria, en este caso la de nosotros, que es la transformación de la lámina de acero en México, qué tipo de procesos crees que se pueden, donde tengan espacio para ser optimizados y poder tener ahorros de dinero? ¿Cuáles son los tres que tú crees que son? Pues mira, yo creo que ahorita en el caso del nicho al que ustedes como fabricantes láser pertenecen, pues obviamente ahorita uno de los principales pues es la tecnología fibra óptica, ¿no? O sea, aquel cliente que tenga una máquina de CO2, yo creo que ya se quedó atrás y ya se quedó como obsoleto, por decir una palabra, con respecto a los que han emigrado a este otro tipo de tecnologías, ¿no? Porque cortas espesores más gruesos, con una menor potencia, vas 3 o 4 veces más rápido que con respecto a la otra tecnología. Pues, digamos, los servicios adicionales, pues anteriormente en una máquina de sodio había que cambiar resonador, ópticos, hoy en día pues es una fibra que si se daña, pues es toda la fibra, ¿no? O sea, creo que ese es una de las principales puntos que yo creo que pudiera el cliente cambiar. El otro que a mí me ha tocado ver mucho es las dobladoras.
A final de cuentas, hay todavía el cliente que lo hace de una manera manual, con máquinas, prensas manuales. Y pues hoy en día ya hay máquinas dobladoras que pues, la verdad es que prácticamente te hacen todo, inclusive, digo, por complementar con el tercer punto o con el la tercera tecnología, que son las paneladoras. Pues hay dobladoras que a mí me ha tocado ver que prácticamente te hacen la misma función, por decir entre comillas, de una paneladora. Obviamente entiendo que la paneladora es completamente distinto, pero te doblan tan exacto, te doblan tan compacto que prácticamente te hacen una función de una paneladora. Obviamente la escala de una paneladora o una dobladora es diferente, pero eso es a lo que voy, ¿no? O sea, creo que esos son los diferentes tipos, los tres segmentos a los que el cliente puede dirigir un poco su industria. Yo ahí agregaría esto de lo que son tomar algunas decisiones estratégicas respecto a los insumos de los equipos, ¿no? Porque a lo mejor ya tienes una láser, a lo mejor ya el cliente pudo acceder a tener una dobladora. Eh, Creo que la tecnología en esa parte nos ayuda mucho, ¿no? Como mencionabas, la diferencia entre una CO2 y ahora comparándolo con fibra y sus costosos servicios de CO2, se quedan un poquito fuera del mercado porque justamente la fibra es esta solución mucho más compacta, mucho más limpia, mucho más eficiente. Y Exacto. dentro de eso yo creo que justamente entran ustedes, fíjate. Yo creo que esta parte de, bueno, como sabemos, tener una fibra óptica implica, bueno, tener el acero para procesarlo, pero también implica disponer de gases para cortar, ¿no? Como que a veces, y es un tema que yo he escuchado y que he visto que se maneja de diferentes, con diferentes enfoques, pero los clientes no tienen muy consciente que, bueno, sí tener una fibra les va a dar mucho mayor velocidad, pero solo usando, o así era hasta hace no tanto, nitrógeno como corte, ¿no? Asistiendo al corte de acero negro, asistiendo al corte de acero inoxidable, de aluminio. Con ese gas se podían alcanzar estas grandes velocidades de corte de una láser de fibra óptica, pero ahora lo que sucedía era pues estar a merced de los proveedores de los gases, ¿no? Y los costos que implica tener ese insumo dentro de tu planta, ¿no? Que son el transporte, ¿no? Programar que te recarguen tu tanque, ¿no? Creo que acá lo manejan todos como renta o está como datos las instalaciones para disponer de los gases. Esa es como la otra parte de la historia que a veces los clientes no saben y que yo veo que en ese insumo, bueno, con ustedes, el poder tener tu propio generador de nitrógeno o el poder ahora tener tu generador de aire presurizado de alta calidad para cortar, bueno, les da una flexibilidad que ya estamos nosotros empezando a ver en los clientes que han empezado a usar esta solución en nuestras máquinas Masak, ¿no? Sí, efectivamente, Jaciel, o sea, el cliente, digo, para ir en orden más o menos en esto que comentabas, pues sí, obviamente el cliente que emigra de una tecnología CO2 a una fibra óptica, pues sí, efectivamente, quieres ir 2 o 3 veces más rápido, pues sí, efectivamente la máquina consume 2 o 3 veces más nitrógeno o más gas de asistencia, llámese oxígeno, nitrógeno o aire, ¿no? Entonces, sí, quieres ir 2 o 3 veces más rápido, pues consumes 2 o 3 veces más tu gas de asistencia. En cuanto al tema de los gases, los proveedores de gases, pues mira, un punto negativo en México es pues, que en México realmente solamente existen dos proveedores de gases. Entonces, tampoco no es como el mercado americano o el mercado europeo, que tienen 15, 18 diferentes proveedores de gas, ¿no? En Entonces, el norte eso, querían entrar otros, ¿no? Yo sabía que había un mira, par. en México realmente menciono dos porque son dos los que tienen el 95-97% del mercado. Sí hay un tercero que se llama Air Liquide. Entró finales del 2010, principios del 2011, entró a México.
pero prácticamente entraron para darle suministro de gas a Altos Hornos de México, y prácticamente todo lo que fabrican se queda ahí. En en los otros proveedores no, o sea, ellos le venden el gas o le fabrican el gas a las empresas grandes, las acereras, las vidrieras, y digamos que el excedente se lo vende el cliente al fabricante del gas, y ellos ya después lo comercializan. El problema de Air Liquide es que no tiene mucho excedente y pues obviamente su mercado lo han concentrado mucho ahí en el norte. La verdad es que en el 2011, 2012, que era cuando yo estaba por salir de Praxair, se temía mucho por la llegada de Air Liquide porque ellos son el principal proveedor de gases en toda Europa. Entonces, imagínate, el gigante europeo en gases llegando a México, pues sí, en México la verdad es que sí estaban un poco asustados por la llegada de Air Liquide, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues solamente hay dos proveedores. El proveedor de gas, pues solamente hace una inversión, ¿sí? En cuanto al tanque estacionario que le proveen al cliente, o los cilindros o los dewars, ¿no? Entonces sí, es una práctica muy común en todo el mundo, donde el proveedor de gas te cobra una renta por ponerte ese tanque, por prestarte el cilindro. En algunos casos les piden unos pagarés, o manejan lo que viene siendo, como bien lo comentaste, el comodato, ¿no? Que bueno, ok, yo te pongo todo, pero fírmame un contrato por un periodo, ¿no? Aquí, como complemento a ese tema del contrato, hace un par de años, pues la COFESE, que es la comisión, pues, que todos conocemos, que nos regula a la mayoría, eh, se dio cuenta de los abusos de este tipo de contratos, que eran contratos a largo plazo, Sí. con alevosía y ventaja hacia el proveedor. Prácticamente quedaba desamparado el cliente. Ujú. Decidieron, pues sí, ponerle candados a estos contratos, que no fueran contratos a largo plazo, que fueran contratos más flexibles, a un año, 2 años cuando mucho, donde el cliente pudiera salirse, no te digo que en cualquier momento, pero que tuviera una válvula de salida más accesible, ¿no? Y no decir, oye, pues me tienes que terminar de pagar el contrato de 5 años, y el cliente luego se quedaba, por decir, amarrado a un contrato, pues con donde no estaba el cliente contento, ¿no? Eh, yo te puedo decir que, digamos, por mencionar los tres principales insumos en una máquina láser, o bueno, con lo que el cliente termina cortando, que es la luz, el acero y el gas, pues yo te puedo decir que el gas se lleva el 80% del costo de producir una pieza. Y El justo, gas es tan caro en México que realmente me ha tocado a mí ver análisis que hacen ustedes, mm, y me ha sorprendido que el 80% de producir una pieza es el gas. así El es. otro 10% se divide, bueno, 20% entre la luz y el acero, ¿no? Y es el gas, y es el gas al costo del gas en México, ¿no? O sea, también es, o sea, esta solución ahorita que, yo sé que en el caso de Liberty, ustedes se dedican a la fabricación de generadores de nitrógeno, entonces el cliente puede generar su propio nitrógeno en planta. Y también en esta fabricación de generadores de aire de alta calidad presurizada. En este caso, nos vamos a concentrar un poquito más en el aire, porque he visto algunos ejercicios con los clientes más recientes que han adquirido la solución. En Estados Unidos, cada que vamos a ver un business case con algún cliente, cada que vamos con Masac, tenemos ahorros significativos al costo del nitrógeno en Estados Unidos. Cuando empezamos a ver los primeros estudios en México, vimos que el costo del nitrógeno en México era, no sé, 7 veces más alto que el costo en Estados Unidos. Entonces era impresionante. Sí, Si en Estados Unidos se justificaba el adquirir una solución así, bueno, en México es, o sea, es una barbaridad, ¿no? todavía más, sí. Eh, y ahí justo quería llegar a algún punto, ¿no? En este tema del aire. Em, y esta sí es una pregunta auténtica que estaba yo el otro día tratando de ver.
como se produce el nitrógeno que después se vende a los clientes en una planta el proveedor que quieras, Praxair, Infra, em, ¿considerarías que tener una solución donde cortas con aire con una máquina de Liberty que produce y presuriza este aire es mucho más amigable con el ambiente? ¿Es más eco-friendly el sistema? ¿Es más eficiente? ¿O en realidad el gasto energético para producir nitrógeno en estas plantas es bajo? Esa parte te quería preguntar el otro día. Bueno, aquí yo pondría dos escenarios. Uno es comparando al proveedor de gas contra el sistema generador de nitrógeno, ¿no? Sí es mucho más económico generar tu propio nitrógeno en casa o en planta, en sitio, porque pues, las plantas donde se genera el gas en las compañías gaseras, pues son turbinas, ¿no? No son compresores de 100 caballos, de 150, no son turbinas. Estamos hablando de motores enormes, ¿sí? Que obviamente consumen demasiada energía para generar el gas. Pero más que o sea, el costo de la energía de la turbina o del motor que se tiene en la planta de destilación o de separación de los gases, ¿sí? Corrijo, más bien la planta de separación, pues están los otros costos periféricos que también no son eco-friendly, como bien lo mencionas, como es el transportarte el gas de la Cierto. planta a tu planta, que pues obviamente la contaminación pues, de las pipas, ¿no? Pues obviamente a eso si le sumas el que pues, te tienen que poner un tanque estacionario y entonces el que fabrica, entonces ya se vuelve toda una cadena, ¿no? Se Cierto. me viene a la mente ahorita un proyecto que hicimos con un cliente en el norte, es un cliente muy importante del norte. Ellos justificaron la inversión de los equipos aunque ellos tenían un precio muy económico y muy atractivo por su proveedor de gas, obviamente seguía teniendo el ahorro de gas con su propio generador o con su propio sistema, pero ellos justificaron la inversión por este tema de, oye, ¿cuánto va a dejar de contaminar de diésel la pipa? ¿Cuánto va a dejar de contaminar el proveedor de gas por esto? Entonces, la realidad es que sí, ¿no? O sea, sí es más eco-friendly generar tu propio sistema o tu propio gas en sitio que comprarlo por estos dos temas, ¿no? El Ya, otro ya escenario, sea, ya, perdón, así, dime. no, adelante, adelante. Sí, que justo iba a decir, o sea, lo mismo aplica para nitrógeno, generar nitrógeno en planta, en tu fábrica, en tu empresa, o usar el aire, limpiarlo, presurizarlo y usarlo para cortar con una máquina láser, ¿no? Es algo Sí, similar. mira, ese era el otro escenario. O sea, ahora voy a comparar el generador de nitrógeno contra el sistema de aire, ¿no? De alta tecnología. El sistema de aire también es todavía más eco-friendly que un sistema de generación de nitrógeno. ¿Por qué? Porque para generar, digamos, X cantidad de nitrógeno con un generador de nitrógeno, posiblemente, por poner números, vamos a ocupar un compresor de 40 caballos. Y para un sistema de aire de alta tecnología vas a ocupar un compresor para el mismo volumen, a lo Ya. mejor un compresor de 15 o de 20 caballos. Entonces todavía reduces más la capacidad de consumo energético en un sistema de aire, ¿no? Aquí, digo, no sé si ese tema todavía lo podamos tocar, pero también sí me gustaría, o sea, aclarar, ¿no? O sea, sí, el sistema de aire es una excelente herramienta que yo creo que en un par de años el 95% del mercado está dirigido hacia eso. Pero también hay que entender que estos sistemas no se les puede aplicar a cualquier cliente. O sea, no puedes Claro. tú decir, es una máquina de CO2, te voy a vender un sistema de aire, no. O tengo una máquina de fibra óptica de 1000, 2000, 3000 watts, voy a aplicar el sistema, no. O sea, realmente el sistema de aire se está ocupando en máquinas con resonadores de 6000 watts para arriba.
por qué en resonadores de esta capacidad de Jaciel? Porque entre más alta sea la potencia del resonador, tú lo sabes, obviamente el gas de asistencia deja ya de tomar un rol tan importante en el corte de la pieza. Ya prácticamente ahora es la potencia de la máquina la que está haciendo el trabajo, ¿no? Prácticamente el gas de asistencia, como su nombre lo dice, solamente va asistiendo el corte. Y eso ha permitido que alternativas diferentes, como aire en este caso, pues se vuelvan más atractivas o más viables para este tipo de proyectos, ¿no? Sí, que de hecho ese es algo completamente cierto. Y qué bueno que lo empezamos a definir un poco, ¿no? Cierto. El aire no es para todos los clientes, ¿no? El aire en este momento, creo que la característica principal es de que al final el aire tiene diferentes elementos químicos cuando cortas, ¿no? Entonces, para una industria que necesita no sé, grado alimenticio o de laboratorio se necesita ocupar nitrógeno. Para todo ese tipo de industria que el acabado en la pieza, en el canto, en el borde de la pieza tiene que estar limpio, tiene que estar libre de óxido, el aire no es una solución. Sí, Pero he visto que... Ujú, dime, dime. digo, a final de cuentas, exactamente como lo dices, o sea, tampoco como lo que hablábamos hace rato, ¿no? De las tecnologías económicas, pues hay que también saber quién aplica para una cosa y quién aplica para la Claro. otra. Y como bien lo acabas de comentar, o sea, no todos los clientes aplican para un corte con aire, como tú ahorita bien lo dices, ¿no? A lo mejor un cliente que va a hacer transportadoras de alimentos con conveyors no puede cortar con aire porque el aire está con nitrógeno, 21% oxígeno. Y ese 21% oxígeno en el grado alimenticio está prohibido. O sea, el grado alimenticio es 99.99% nitrógeno. Entonces, cortar con aire a veces es imposible para algún tipo, ya deja tú de la máquina, sino para el tipo de negocio o segmento al que perteneces. Pero, por ejemplo, si te vas al que hace pailería, que hace muebles, ¿no? Que a final de cuentas los va a pintar, los va a soldar, los va a doblar, pues la verdad es que el aire se vuelve una alternativa económica, ¿no? Y también en el tema de nitrógeno, también eso aclararlo, porque obviamente, y algo que Masaka hace muy bien es que en sus manuales ellos especifican cuál es la diferencia entre usar un gas de ultra alta pureza, uno de media pureza y uno de baja pureza, ¿no? Es lo mismo con el aire, o sea, si a final de cuentas lo vas a doblar, lo vas a pintar, lo vas a soldar, no es una vista, una apariencia de primera vista, pues Ujú. también puedes meter un sistema de generación de nitrógeno de menor calidad, o sea, es decir, de baja pureza, que tiene un corte ligeramente similar o superior más bien al del sistema con aire, pero a final de cuentas el cliente, pues puedes decir, oye, pues si puedo cortar con aire, porque el mismo fabricante me lo ofrece, pues, ¿qué pasa si en vez de meter un sistema de ultra alta pureza, meto uno de menor pureza, ¿no? O sea, eso creo que también complementa un poco esa parte, ¿no? Sí, de acuerdo. Em, Ahora, yendo justamente a este tema de las máquinas que generan aire a alta presión de calidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Cuéntame un poquito. Masaki empezó a trabajar con Liberty desde hace tiempo, ¿no? En este desarrollo. Mira, empezamos hace como 3, 4 años que vino el primer acercamiento. Eh, Se empezaron a intentar desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la mayoría de todos sabemos que hay un fabricante láser que tiene muchos años promoviendo los sistemas de generación de nitrógeno. Mm. Y Massac quería una alternativa diferente, ¿no? Es decir, no quiero ser una copia de y decir, mira, lo mismo que te vendieron es lo mismo que yo te quiero ofrecer, ¿no? Sino Massac dijo, yo quiero algo alterno a qué me puedes ofrecer. Entonces nosotros, pues obviamente, pues esto que acabo de comentar, ¿no? De decir, oye, pues es que empecemos por aclarar en qué afecta o qué beneficios tiene un sistema de alta pureza a un sistema de baja pureza, ¿no? Entonces,
Empezamos primero por intentar convencer y desarrollar un sistema de baja pureza que tuviera los mismos beneficios que un sistema de alta pureza. Y al estar haciendo, pues se sugirió en conjunto Masak Liberty probar con aire, ¿no? En ese inter se venían ya desarrollando las primeras máquinas de 6,000, 8,000 watts. Hoy tú lo sabes, ya hay máquinas de 18,000, 15,000 watts. Creo que por ahí ya sacaron una de 20,000 watts. Pero bueno, regresando a hace 4 años que empezaban a salir esas primeras máquinas de 6,000, 8,000 watts, se hicieron pruebas con aire y se notaron prácticamente los mismos resultados que con un sistema de baja pureza de nitrógeno, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó esta relación tan fuerte y pues se logró encontrar el producto que Masak quería ofrecer para sus clientes, donde Masak le diera una solución económica, una solución alterna y fuera diferente a las otras tecnologías posibles que hay en el mercado, ¿no? Esa fue Entonces, la historia. entiendo que en este caso de Liberty, nosotros cada que ofrecemos una máquina, la ventaja es de que para el cliente es prácticamente si ellos deciden adquirir el sistema, además de la láser, el sistema de generación de aire con nosotros, es plug and play, ¿no? Ya no hay tanto que definir, yo sé que Masak en esa parte ya tiene las tablas de tecnología para poder aplicar el aire, ¿no? Para cada espesor, para cada material, entonces eso lo hace mucho más sencillo, ¿cierto? Sí, mira, ahí como complementando un poco al tema de cuando el cliente tiene un contrato o tiene un proveedor Mm, de gas con un sistema de generación de asistencia alterna, el cliente se vuelve independiente, ¿no? Ya no depende de que si me llevaron, que si me recargaron, que si ya me subieron el precio. El cliente se vuelve independiente. Y alterno a esto, pues sí, o sea, prácticamente Masak, o sea, ya desarrolló todas sus máquinas para cortar con fuentes alternas de suministro de gas, entiéndase con aire o con sistemas de nitrógeno nitrógeno. de menor calidad o de baja pureza, ¿no? Por decirlo así. Y eso obviamente al cliente pues es mucho más fácil, porque sí, en algunas ocasiones, pues cuando integramos el generador con algunas otras marcas, tenemos que modificar forzosamente los parámetros porque desafortunadamente casi todas las plantas de los OEMs, las pruebas de corte se hacen con nitrógeno. Es muy raro que se hagan pruebas con generadores de nitrógeno o con generadores de aire. Y obviamente hay que entender que el funcionamiento de un tanque es muy distinto al de un sistema de generación alterna de gas. Aquí tú tienes un compresor, una fuerza mecánica que en todo momento te está generando una presión y en un tanque no, o sea, dependiendo de que si el tanque tiene producto o no tiene producto, el tanque tiene una presión. Entonces, las caídas de presión en los tanques pueden llegar a ser de hasta 200 libras. Entonces, pues obviamente como los fabricantes, ustedes conocen de esta caída de presión, pues le piden al cliente que pongan, no sé, un tanque de 400 libras de presión. Y entonces, pues realmente el cliente no necesita tan alta presión. De hecho, hoy te puedo decir que inclusive así como lo llamaste tú, ¿no? Los sistemas de aire de alta calidad, de alta presión, ya también ya están Hay modificándose. que O sea, poner un nombre más corto. sí, ¿verdad? Sí, Ya no necesitamos el booster, que es el incrementador de presión. O sea, ya hicimos pruebas donde con un compresor de baja presión o de mediana presión y el sistema de aire de alta calidad, eh, puedes también cortar. O sea, es decir, la tendencia de las máquinas láser es que corten con menos presión. Y entonces claro, eso obviamente cambia todas las circunstancias, ¿no? claro. Pongamos que hay un cliente que dice, ok, ¿saben qué? El sistema de, ¿cómo dijimos que se llamaba? El sistema Sistema de aire de alta calidad, sistema de de aire de alta alta calidad, presión. de alta presión. Este, ok, voy a comprar uno. Ok, quiero tener uno en mi empresa. ¿Qué debe tener listo?
¿Qué cosas debe tener lista en su empresa? ¿Cuáles son los requerimientos de servicios que debe tener? Mira, en cualquiera de los sistemas que pudiéramos ofrecerles, casi lo que el cliente tiene que tener listo es la instalación eléctrica, porque como tú bien lo comentaste, el sistema es plug and play. Liberty provee prácticamente un proyecto llave en mano, donde nosotros proveemos prácticamente todas las conexiones que interconectan cada uno de los equipos, entiéndase compresor, sistema de nitrógeno, sistema de aire, de ahí a los tanques, de los tanques a los filtros, de los filtros al booster. Y prácticamente en el caso de Masak, Masak pues, se encarga de interconectar el sistema a la láser. Entonces, pues prácticamente el cliente, salvo que el cliente tome la decisión de poner el sistema 100, 200 metros alejado de la láser, pues obviamente el cliente se hace responsable, digamos, de la interconexión del punto de generación al punto de uso. Pero si lo dejan a pie de máquina, que en un punto personal es lo más sano, es lo más viable, en cualquiera de las dos alternativas, pues prácticamente lo conectas con una manguera, obviamente una manguera especial para cualquiera de los dos sistemas, y el proyecto se vuelve llave en mano, un plug and play. El cliente prácticamente de lo único que se encarga es de hacer la instalación eléctrica del compresor, del booster y pues obviamente del sistema de aire o de generación eléctrica. Entonces es algo bastante sencillo, ¿no? Es algo La verdad es que se bastante... vuelve muy sencillo, o sea, el cliente lo ve como algo difícil, pero la realidad es que, o sea, la instalación eléctrica, o sea, no es que se pida algo fuera de lo que hay en el mercado, o sea, los tipos de cables son comerciales, las pastillas termomagnéticas, o sea, la realidad es que no es muy difícil. Eh, Hoy en día, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que existen los compresores de velocidad variable, de velocidad fija, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia entre una tecnología y otra, sí hay que tomar nada más en cuenta cuando sea un equipo de velocidad variable, pues como en México el voltaje es muy variable, no es fijo, pues hay que nada más tomar en cuenta cuando es un compresor de velocidad variable o cuando es un compresor de velocidad fija, ¿no? Pero la tecnología de los fabricantes de compresores ha evolucionado tanto que prácticamente ya ni de eso se tiene que preocupar el cliente, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto tiempo se tardan ustedes en instalar el sistema? Contando ya con los Mira, servicios listos. la realidad, Jaciel, es que si el cliente ya tiene lista la instalación eléctrica, nosotros de que llegamos y ya está la instalación eléctrica, yo te puedo decir que hemos tenido de entre 15 20 minutos hasta casos Wow. donde pues, nos hemos tomado un par de horas hacerlo, ¿no? La verdad es que es muy rápido eh, hacer la puesta en marcha de cualquiera de los equipos. ¿Dónde se vuelve un poquito más complicado? Hay otras aplicaciones, hay otras tecnologías donde el cliente pide alta pureza y sí, ahí sí llegar a la alta pureza en la primera puesta en marcha sí toma un poco de tiempo, ¿no? Pero la realidad es que oscila entre los 30 minutos y la hora en que el cliente tenga ya su aire listo para utilizar en la máquina, ¿no? Entonces tú te refieres, es bastante breve el tiempo de instalación cuando tienes un sistema que genera aire de alta calidad, pero cuando ya nos vamos a sistemas de generación de nitrógeno con purezas mucho más elevadas, ahí la instalación cambia, ¿no? En tiempo. O Sí, sea, es un porque poquito más rápido. como obviamente se empiezan a llenar tanques, los tanques pues no es que vengan contaminados, pero obviamente hay un traslado, hay una fabricación, entonces sí, el tanque de cierta manera trae una pequeña contaminación, la cual tenemos que eliminar. Entonces ahí se hacen llenados de tanques, se vacían los tanques, se llenan los tanques, se vacían para lograr la pureza deseada. Pero repito, tampoco no es que nos tomemos 3, 4 días en hacer la instalación, ¿no? O sea, en menos de 8 horas el cliente tiene ya su sistema disponible, ¿no? Y bueno, este es una pregunta sensible en la que sigue, pero eh, ¿Qué tan más o menos, sensible, no? más o menos, no nos tienes que decir exactamente, pero más o menos en qué precios están estos sistemas de generación de aire. Un Mira, rango. los sistemas de aire son obviamente más económicos que los sistemas de nitrógeno, como Ujú. lo comentaba anteriormente, pues
son compresores de menor capacidad. Entonces, no es lo mismo un compresor de 40, 50 caballos que un compresor de 20, 25 caballos, 30 caballos, ¿no? Entonces, eso sí se vuelve más económico. Yo te diría, por no puntualizar entre una tecnología y la otra, pero un sistema de aire, su precio oscila de los $50,000 a los $150,000, ¿no? Y un sistema de generación de nitrógeno oscilaría de los $70,000 a los $200,000, ¿no? Es más o menos el rango que oscila el precio de uno y de otro. Y el retorno de inversión, que posiblemente sea tu otra La pregunta, siguiente pregunta, sí perdón que me es. adelante, también es muy rápido. La realidad es que oscila entre los 6 y los 18 meses. Yo de los 9 años que tengo trabajando para Liberty, he tenido un caso de 4 meses. La Wow. mayoría ha oscilado entre los 10 y los 12 meses. Obviamente, hoy en día, por el tipo de cambio, se nos ha elevado un poco el tiempo de retorno de inversión hasta los 18 meses, pero el otro caso que tuve se fue a 24 o 25 meses. O sea, la verdad es que el retorno de inversión de cualquiera de las tecnologías así es muy rápida. O sea, es una inversión mediana, baja, y el retorno de inversión, la verdad es que es muy, muy rápido. Súper bien. Eso suena muy, muy bien para todos los clientes que quieran tener esos ahorros, que la verdad, como lo platicábamos hace rato, ¿no? El costo de cada parte producida tiene mucho porcentaje de lo que cuestan los gases que usas para cortar. Y si en ese proceso, si en ese insumo, estás teniendo ya una autonomía que puede ser con un generador de nitrógeno de alta pureza o puede ser con esos sistemas de aire de calidad de alta presión, que de verdad hay que buscar un nombre más corto. Creo que le estoy cambiando el nombre a cada rato. Este, eh, Déjalo en sistemas de aire, nada más sí aclararle al cliente que no es tomo el aire que tengo en la planta y lo meto, no. Yo que de creo que hecho esa era la siguiente pregunta, justo, ¿no? yo creo que me adelanto a tus Los mitos y preguntas. verdades de este tipo de cosas. ¿Qué cosas te ha tocado escuchar como... A mí me ha tocado ver, ¿no? O sea, ese término de cortes con aire, de verdad, parece que automáticamente le dicen, no, pues casi, casi pongo ahí a un perro a soplar en una anafre y entonces ya con el aire que se produzca puedo cortar. Pero no es tan sencillo, ¿no? Platícanos un poquito por qué los sistemas de Liberty son diferentes, por qué son más sofisticados. Mira, uno de los lemas de la compañía dice Beyond the Technology, ¿no? Ese es el lema de Liberty System, es siempre detrás de la tecnología. Entonces, siempre estamos en constante búsqueda de alternativas económicas y eficientes, ¿no? Entonces, los equipos Liberty se vuelven atractivos porque o bueno, me preguntabas más bien tú, ¿no? Esos mitos que hay en el mercado. Yo me acuerdo cuando iniciaba estos proyectos de generación en México hace 9 años, me tocó decir o escuchar de un cliente, no, es que, oye, voy a necesitar un compresor de 200 caballos, ¿no? Y yo sí, espérame, ¿de dónde, no? O sea, con un compresor de 40 caballos es más que suficiente. Y aunque un compresor de 40 caballos se escucha alto, o inclusive uno de 20, la verdad es que cuando tú lo transmites o lo traspasas al costo por metro cúbico del gas, ¿no? Llamémosle así para no especificar Mm. si uno u otro, el costo del gas es un ahorro de un 80 a un 90%. Es decir, si tú pagas en México el metro cúbico oscila entre los 25 y los 30 pesos, generar tu propio gas te va a costar entre 2 y 3 pesos. Wow. Entonces, o sea, el retorno de inversión es muy, muy, Cerca muy, de una décima parte, ¿no? es una décima parte, ¿no? Entonces, ya cuando eso se lo transmites al cliente de, oye, usando tu energía eléctrica, usando los mantenimientos preventivos, te va a costar ese valor de 2 o 3 pesos, ya es cuando el cliente dice, oye, espérame, ya me llama un poquito la atención, ¿no? Entonces, sí, sí me tocó mucho eso al principio, ¿no? De que se tenía mal informada a la industria con respecto a este tipo de alternativas, ¿no? Donde decían, no, es que voy a necesitar un compresor de 200 caballos. No, la realidad es que no, ¿no? Eh,
Regresando al tema de la tecnología Liberty, por ejemplo, nosotros contamos con dos tipos de tecnologías, una tecnología por membrana, también para las dos aplicaciones de aire o de nitrógeno, y tenemos una tecnología PCA. Enfocándome en la tecnología PCA, la realidad es que nuestros sistemas, eh, como vienen el carbón o el filamento del aire, vienen en tubos extruidos, donde vienen con una mayor compactación con respecto a otras alternativas u otras tecnologías. Eso genera que no haya turbulencia, digamos, del aire o del gas dentro de la cámara del sistema, y eso te permite que consumas entre un 20 y un 25% menos de aire que otras tecnologías. Entonces, comparando una tecnología con respecto a la del Liberty, pues imagínate, o sea, todavía traes el otro ahorro de que vas a ocupar un compresor de menor capacidad, ¿no? Entonces Entonces, tienes pues como eso una es. eficiencia de la mecánica de fluidos dentro del Sí, sistema. es una eficiencia mecánica que se convierte en una eficiencia energética, por ende se convierte en una eficiencia económica, ¿no? Wow. Muy bien. Este, ¿para qué tipo de, al final, digo, qué bueno qué bueno que mencionaste los ejercicios ya de los costos de lo que cuesta tener nitrógeno u otro, bueno, yo creo que los ejemplos que nos diste eran exclusivamente de nitrógeno, ¿no? Lo que te cuesta más o menos el metro cúbico versus generarlo, ¿no? Ya sea un generador de nitrógeno o yo creo que de una manera todavía más económica, cortar con aire, sustituirlo por aire, ¿no? Sí, Pero haz de cuenta que si decíamos que comprar el gas oscilaba entre los 25 y los 30 pesos y generar tu propio nitrógeno te cuesta entre 2 y 3 pesos, y obviamente sabemos que un sistema de aire tiene un compresor de la mitad de capacidad que uno de nitrógeno, entonces imagínate, todavía sí se va. reduces, no te diría que un 50%, pero a lo mejor sí un 35-40% ese otro costo. Entonces, en lugar de que te salgan de 2 a 3 pesos, te va a costar entre unos 50 y 2.50 pesos Habíamos el metro. mencionado que el ahorro era bueno, que el costo era de un 10% en el caso de nitrógeno. En el caso del aire estamos hablando de un 6 o 7%, ¿no? Bueno, el impacto, el costo, en relación a 100% lo que te cuesta tener con tu proveedor, ¿no? Es correcto, o sea, generar tu gas de asistencia o el gas de nitrógeno te cuesta una décima parte de lo que te cuesta comprarlo. Generar tu gas de asistencia te costaría un 6% de lo que te costaría comprarlo, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, el ahorro es muy notorio para México. Tú bien lo comentabas en un principio, ¿no? O sea, mismo en Estados Unidos, mismo Europa, donde los precios de los gases son mucho más atractivos que en México y los proyectos todavía se vuelven rentables. En países como México, porque yo sé que este video que estamos haciendo va a llegar hasta el cono sur, Sí, también, o sea, amigos de sí. Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Brasil, que también es el mismo escenario de México, que son pocos proveedores de gases, pues imagínate, o sea, se vuelve muy atractivo para todos estos clientes, ¿no? De Costa Rica, Panamá, que hay este tipo de industria, pues todavía para ellos es todavía mucho más atractivo este tipo de sistemas, ¿no? Y que, bueno, por la ubicación de este tipo de países, ¿no? Y que por la ubicación de la industria en estos países es todavía más complicada la logística de distribución de los gases, ¿no? O sea, aquí en México, como sabes, tenemos una industria más cerquita a Estados Unidos, que tenemos demandas. De todas maneras, la distribución de los gases es todo un tema. Todavía no es ni siquiera tan eficiente, ¿no? Y alguna vez lo platicamos, digo, yo sé que em, el tema del ahorro no es nada más ok, te dan un nitrógeno y teóricamente de lo que te llenan de tu tanque, pues lo usas y lo aprovechas. Pero platicando contigo el otro día estábamos viendo que mucho del nitrógeno que se compra en realidad se va en purga, ¿no? Es bastante
ese dato se me hizo bastante interesante, como, o a lo mejor ¿no? Ahí me puedes ayudar un poquito a complementar la información, ¿no? Cada que se llega a llenar un tanque estacionario en donde están los clientes, creo que purgan el que no se usó, el que quedó con baja presión para poderlo volver a llenar y ponerle la presión. Y luego esos tanques, como son tanques al final que están sometidos a presión, deben de tener válvulas de purga, que si el líquido se va más a gas, la seguridad es, ok, liberas un poco de presión en cada cierto tiempo cuando es necesario, ¿no? Es dramático cuánto de este nitrógeno que los clientes compran, en realidad ni siquiera lo están, no es que no que vayan directamente a su proceso y les produzca un bien, sino solamente no se usa, ¿no? Es bastante la merma. Sí, mira, ahí, digo, también tengo que ser yo respetuoso, ¿no? Por decirlo así. Digo, a fin de cuentas, Praxair, en este caso que fue la compañía en la que yo trabajé, pues es mi alma mater y todo lo que, la mayoría de las cosas que sé es por ellos. Pero también es una realidad que no es culpa de ellos. O sea, a final de cuentas, ellos no fabrican el tanque, ellos no fabrican los dewars, ellos no fabrican los cilindros. O sea, son otras compañías las que los fabrican. Y entonces ellos los fabrican con dispositivos de seguridad, que a final de cuentas es también para seguridad del cliente, ¿no? Pero bueno, entendiendo un poco el concepto de los dos tipos de suministros, ¿no? Los cilindros de alta presión o los DWARDs, ¿sí? O los famosos PGS. Hay que entender que en un caso tienes un gas a alta presión a 3.000 libras. Y entonces, obviamente, si tu máquina láser está seteada para que trabaje con 200 libras, vienen a 3.000 libras, pues obviamente cuando lleguen a 300, 200 libras, ya no te va a funcionar porque el cilindro ya no tiene la presión. Pero no es culpa del cilindro, tampoco no es culpa del proveedor, o sea, y ni tampoco es culpa de la máquina, o sea, es Yo lo mencionaba simplemente más como por diseño, la tecnología no es tan eficiente. no es, y no es amigable en ese sentido. Entonces, imagínate si el cliente tiene 12 tanques en las canastillas, ¿no? Pues obviamente está tirando el 10% de cada cilindro, multiplícalo por 12, pues prácticamente se van entre uno y dos cilindros de regreso al proveedor de gas, ¿no? Ahora, si me voy al tema de los DWARDs, hay que entender también que en el DWARD el producto viene en fase líquida, es Fase criogénico. líquida. Ujú. Entonces, obviamente por seguridad se le instalan válvulas de seguridad porque el gas o el líquido siempre tiende a convertirse a gas. Entonces, dentro de la cámara del PGS hay un incremento de presión y entonces para evitar que el tanque reviente o estalle, ¿sí? Por decirlo así, se ponen estas válvulas de seguridad que obviamente abren a una cierta presión. Entonces, ahí, igual repito, no es culpa del proveedor, también el fabricante maneja diferentes tasas de evaporación, ¿sí? Normalmente se conoce que es un 2-3% cuando el tanque es nuevo. O sea, hoy en día en la industria, pues yo te diría que del 100% de los cilindros o de los PGS que están ahí afuera, pues el 90% son usados, 10% son nuevos, ¿no? Digo, no quiero entrar en cuánto periodo, pero imagínate, o sea, eso que te maneja el fabricante es del 2 al 3% cuando el PGS es nuevo. Cuando ya tienen varios años de uso, eso pues se incrementa, se puede duplicar, se puede triplicar. Entonces el cliente se conoce bien en el mercado que el cliente termina perdiendo entre un 15 y un 20% del gas que realmente compra, ¿no? Entonces imagínate, si a eso se lo sumas al ahorro que tiene por generar su propio gas, el equipo, te digo, se paga, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, sí. A mí se me hace muy interesante que podamos platicar de estos temas. Al final, sí, como dijiste, esperemos que este tipo de información le ayude a toda la gente que nos pueda ver. Sí, claro. Em, por último, muchísimas gracias, Bernardo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a hacia dónde crees que va la industria mexicana en los próximos años. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves este mercado de fabricación, ¿no? ¿Qué crees que suceda en los siguientes de 3 a 5 años? Híjoles, me haces una muy buena pregunta que desde que me invitaste a esta entrevista, Jaciel,
lo venía pensando, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué puedo decir con respecto a eso? Pero sin entrar en un tema político, sin politizar esto, la verdad es que yo veo un panorama difícil para México por el tema político. La verdad es que nos encontramos en una situación muy delicada en la que o nos puede ir muy bien o nos puede ir muy mal. O sea, yo siento que la moneda sigue en el aire, ¿sí? Con una tendencia no tan favorable para el mercado mexicano, pero creo que estamos muy bien cobijados al ser vecinos de Estados Unidos Así y es. eso pues realmente ayuda bastante, ¿no? Porque pues obviamente pues de aquel lado hay muchas inversiones que se tienen en México y pues no las van a dejar perder tan fácil, ¿no? Digo, sin entrar en un tema político, sin politizarlo, pero yo creo que eso es lo que yo le veo de favorable a la situación que hay ahorita en el país. Ahora, estamos iniciando un nuevo tratado de libre comercio, que vienen nuevas reglas más flexibles, reglas que pues, la realidad es que en un principio teníamos miedo de este nuevo tratado de libre comercio y la verdad es que vino a favorecer muchas cosas, en lugar de empeorarlas, creo que las favoreció. Y este tratado apenas empieza, o sea, apenas estamos viendo la punta del iceberg, por decirlo así, de este tratado. Entonces, yo la verdad es que, como lo repito, o sea, creo que la moneda está en el aire, creo que el tema político tiene mucho peso ahorita en México, Mm. pero veo un escenario complicado para México donde creo que puede revertirse, ¿no? Eh, la ventaja es que somos vecinos de Estados Unidos y yo creo que eso nos favorece un poco. Veo en México que ahorita hay mucha inversión, se está invirtiendo, se sigue creyendo en este gran país en el que vivimos, pero pues en algún momento dado podemos decir, oye, espérame, quiero tomarme las cosas más con calma, ¿no? Ahí es donde yo le repito a tus clientes, que pues, algunos de ellos son mis clientes también, o nuestros clientes, perdón, pues antes de tomar una decisión arrastremos primero el lápiz, ¿no? O sea, digamos, ok, voy a invertir, en cuánto tiempo puedo recuperar esta nueva tecnología, qué nuevos beneficios me va a traer, etc., 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 ¿no? Ese es el panorama que yo veo para México. ¿Sí? Sí, sí, y, pues, se entiende muy bien la parte de, solo que inclusive hasta con nuestros vecinos del norte, el ámbito político infiere mucho en la industria, ¿no? Es algo que afortunado o desafortunadamente sucede. Eh, en lo personal también creo lo mismo, ¿no? Creo que de verdad todos los que tratamos de tener esta industria, tratar de hacer que crezca, de que crezca de una manera eficiente, ¿no? Tenemos muy buenos modelos, muy buenas referencias con nuestros vecinos del norte, con los europeos, con algunos países asiáticos. Em, pues sí, de repente es un poco dramático ver ciertas noticias o ciertos discursos políticos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra industria. Entonces, a nivel personal, yo creo que el tema de hacer más eficientes cada una de los procesos que tenemos a la medida de cada cliente, evidentemente estos ahorros, independientemente de lo que suceda, siempre son bienvenidos, ¿no? Entonces, por eso, en este caso de este podcast, este capítulo que estamos teniendo hoy, la intención era darle una opción a los clientes de cómo producir más con menos, es el título del podcast, ¿no? Entonces, Perfecto. en este caso, tener autonomía generando tus gases, teniendo tu solución a prácticamente la prendes, la pagas cuando lo necesitas, creo que podría ser una buena solución para todos los que tienen una máquina láser. Claro, coincido completamente contigo, para eso estamos nosotros, ¿no? De ver bien el proyecto con los clientes, de ver bien el impacto económico, ¿no? De ver si es algo factible y es algo que sí puede ser rentable. Em, lo mínimo que podemos hacer es dar la información, es dar la asesoría y creo que tanto a ti como a mí, pues nos apasiona este tipo de cosas, este mercado y arrastrar el lápiz, ¿no? Yo sé que es algo que ya quizá no se hace tanto, pero
el tener los datos y el ser honestos con lo que se puede entregar con los clientes siempre, siempre es como la mejor respuesta, ¿no? Cuando a veces no es un proyecto para ellos, pues no es un proyecto para ellos, ¿no? Pero Claro. sí hay, creo, muchos que se podrían ver beneficiados de ese tipo de soluciones, ¿no? Y por eso las queremos platicar. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Bernardo. No sé si quieras agregar algo. No, darte las gracias, Jaciel. Al contrario, gracias a ti por invitarme, tomarme en cuenta para este podcast, como bien lo comentas, hacer más con menos. Yo nada más complementaría al cliente que, como bien lo dijiste, ¿no? Es nuestra función de nosotros asesorarlos, ser éticos y darles pues, la solución que realmente ellos requieren, ¿no? Aunque sepamos que el cliente eh, puede hacer lo mismo con una máquina que con la otra, pues venderle lo que realmente necesita, ¿no? Y a los clientes decirles que se dejen asesorar, ¿no? Por nosotros, que crean en nosotros, que crean en que no les vamos a vender por vender un producto, que Exacto. sepan que lo que les estamos vendiendo es lo que ellos realmente requieren y necesitan. Y también, nada más para complementar, digo, porque ahí creo que no lo mencioné en todo lo que hemos platicado acerca de los productos de Liberty System, pues una de las ventajas de los equipos Liberty System es que son modulares. Entonces, el cliente puede expandir sus equipos de una manera paralela. Es decir, si el cliente compra una segunda, una tercera máquina, pues no es que tenga que volver a hacer una inversión total de todo el equipo. Hemos hecho ya un par de expansiones en los últimos años, donde pues el cliente, en lugar de volver a comprar todo el sistema, solamente compra otro módulo, acompañado obviamente de un sistema de aire, o bueno, de un compresor. Si quieres más aire o más gas, necesitas más aire del compresor, pero las expansiones son muy sencillas. O sea, la verdad es que nuestra tecnología modular, como su nombre lo dice, son módulos y se pueden expandir los equipos de una manera paralela, ¿no? O sea, ellos dicen, te venden un sistema de aire, ¿no? Pero pues no es venderte un sistema de aire por venderte un sistema de aire. O sea, hicimos énfasis en que no todos los clientes son candidatos a ese tipo de tecnologías. Ya me tocó ver un caso donde un cliente con una máquina de 3.000 watts, 4.000 watts, no recuerdo, le vendieron un sistema de aire y fue un rotundo fracaso, ¿no? Y pues cuando el cliente me contactó le dije, es que espérame, o sea, yo de entrada, nada más de saber, o sea, la máquina que tienes, yo no te hubiera ofertado el sistema de aire. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que sí, compran máquinas de 500, de 1.000 watts, de 1.500 watts, como dices, y luego nos buscan para el generador de nitrógeno, ¿no? Entonces, a veces el generador les llega a costar más caro que la láser. Digo, créanme que me la recuerdan, me la mientan, hacen, dicen, ¿cómo es posible que tu equipo cueste más caro que la láser? No, espérame, o sea, es por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Y después me hablan y dicen, oye, me arrepiento de haber comprado esta máquina, Mm. porque deja tú si sea buena o sea mala, o sea, la máquina consume demasiado nitrógeno y dice, estoy pagando casi que la máquina 2 veces por año. Tengo un cliente que por ahí le ofrecen una máquina turca y una máquina china. Ellos cortan pura cosa delgada, o sea, cortan 18, 16, ya así súper rifado, 14, de ¿Ok? inoxidable, de acero negro. Es todo lo que hacen. No ¿Ok? se van a 6 milímetros, no se van a nada, o sea, pura cosa delgada. ¿Ok? Entonces dije, bueno, una china, va. Pero con lo que consume el nitrógeno la china, se pueden comprar una Masac que además les va a dar para cortar más grueso con un sistema de aire y les sale lo mismo. O sea, es porque hice los números y el cliente se quedó así de, digo, pues es que, o sea, es como comprar una solución que le va a ampliar su rango de productividad, bueno, de producción. Es una máquina que la va a tener por los años que quiera, básicamente. Eh, y va a salir lo mismo la inversión. La decisión es, ¿quiere usar el dinero en nitrógeno o quiere usar el dinero en una mejor máquina? Es literal la encrucijada, ¿no? Y el cliente se sorprendió, me dijo, no, pero lo llevé con Taxa. O sea, ahorita Taxa está cortando ya todo con aire. O sea, ellos, mira,
o sea, el cliente se quedó con el ojo cuadrado de, o sea, de toda la facilidad y la realidad de tener en producción una máquina de 6000 watts, una máquina de 2000 watts. Y ya llegaron inclusive a usar el aire para la de CO2 de 2000 watts, ¿eh? O Sí, sea, sí, por sí ahí pueden, tuvieron la necesidad y se quedaron así de, pues sí lo pudieron hacer. Entonces, claro. no, o sea, es impresionante, o sea, es lo que he visto en México. Quieren una máquina china por ahorrarse, bueno, pues se la van a gastar en nitrógeno. En Mejor, puro gas. mejor compres una máquina bien chida, Y también lo déjame pueden dejar en pagos, y pues para qué se meten. Déjame, te doy la explicación técnica de por qué consumen más gas. Las máquinas o los proveedores chinos, desafortunadamente, setean a que su máquina trabaje con 2 megapascales. O sea, si tú le metes menos de 2 megapascales, se alarma la máquina. 2 megapascales, ahorita que tenía el calculador, son 290 PSI. Entonces tú sabes que en una máquina láser, entre más presión le metas, es mayor el consumo de gas. Ujú. A diferencia de una Masac, que si tú le metes 100, 150 PSI para este tipo de calibres que me acabas de decir, te los va a cortar. No hay ningún problema. Entonces, no es lo mismo cortar, supongamos que es una boquilla de 1.5 milímetros, no es lo mismo cortar con 150 PSI que con 300 PSI. O sea, tu consumo es casi el triple, uno Wow. con respecto al otro. Entonces, Sí. qué buen dato. Igual, ya tendremos otra, o por ahí otro podcast de seguro, Bernardo. Vamos a Cuando extendernos gustes, un poquito yo más en. feliz de participar en este tipo de eventos. Igual, a todos los que nos están viendo, vamos a dejar los links de Liberty, también de nosotros de Técnica, también de las Láser Masax, abajo del video, para que puedan consultar, para que puedan ver los productos. Y también la información acerca de nosotros va a estar ahí si nos quieren contactar, si necesitan ayuda con alguno de sus proyectos, con mucho gusto. Hoy podemos, afortunadamente o desafortunadamente en esta nueva realidad de pandemia, tenemos acceso a muchas videollamadas con los clientes. Entonces, no importa que estén en el cono sur, si quieren que les ayudemos con una perspectiva diferente respecto a esto, la verdad es que yo encantado de poderles compartir lo que yo sé. Cualquier duda o comentario es bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y que tengan un excelente fin de semana aquí en la Ciudad de México. Es un viernes por la noche. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches a todos. Técnica.